Los juegos de Pokémon tienen una historia bastante sencilla. Todo empieza cuando un niño es escogido por uno de los profesores de la región en turno para poderlo ayudar en su misión de completar la Pokédex. También así haciéndote entrega de tu primer Pokémon, tu Pokémon inicial, empezando tu nueva aventura como un entrenador Pokémon. Tienes mil y una aventuras con tus Pokémon, ayudando a completar la Pokédex, haciendo nuevos amigos y viendo que realmente lo que importa es tener la amistad entre tú y tus Pokémon y hacer lazos fuertes con ellos. Y después de haber recorrido una gran distancia y haber logrado derrotar a los enemigos en turno, terminas convirtiéndote en el campeón de la misma región. Como ven, los juegos de Pokémon tienen esa primicia de es un juego amigable, realmente solamente trata de la amistad, del amor y de la unión con los Pokémon. Pero detrás de esa historia tan simplista y tan amigable, en la oscuridad, detrás de esa historia, se encuentran historias más interesantes, más escabrachosas, más oscuras, más lúgubres, más adultas. Y es que en todos los juegos de Pokémon podemos encontrar historias tan interesantes como aterradoras, que se salen completamente del contexto de la historia principal. Una historia que, como dije, es tan alegre, tan feliz y tan llena de amistad. Pasamos a historias que parecieran sacadas de mismísimos juegos de terror. Así que es hora de que hablemos de esos misterios que rodea al mundo de Pokémon. Y de tantos misterios que pueden haber, porque sinceramente esta franquicia tiene igual de misterios que la saga de The Legend of Zelda, si no es que hasta más. He escogido uno de los misterios que personalmente siempre me ha parecido bastante curioso y que realmente no he visto que se le dé mucha importancia, pero realmente a mí sí que me ha llamado mucho la atención y especialmente ya que empecé a hacer este video. Así que señoras y señores, es hora de que hablemos de los fantasmas en Pokémon. Este tema realmente no parece tan interesante a simple vista, pero entre más uno empieza a indagar, realmente empieza a ver muchísimas cosas extrañas y curiosas que a simple vista realmente no pareciera la gran cosa, pero una vez que le empiezas a escarbar, empiezas a darte cuenta de bastantes misterios que pueden llegar a ver. Y es que para empezar, los Pokémon de tipo fantasma siempre me han parecido bastante interesantes, tanto el hecho de que me han gustado mucho siempre tenerlos en mi equipo Pokémon, de hecho casi siempre tenía un Haunter en mi equipo, y si no, como mínimo, siempre intentaba encontrar un Pokémon de tipo fantasma que la verdad me gustara y lo tenía en mi equipo. Siempre me han parecido bastante interesantes, pero ¿cómo es que realmente saben que son el tipo fantasma? ¿O cómo es que se llegó a la conclusión, en el caso de los profesores de las regiones, que esos Pokémon son de tipo fantasma? Esta pregunta me llevó a otra. Entonces, específicamente, ¿qué son los fantasmas en Pokémon? Ya que, como dije, pues existen los Pokémones de tipo fantasma, pero no forzosamente sea que sean fantasmas. Así que, ¿qué pasa con los fantasmas de verdad o las entidades sobrenaturales que habitan en el mundo de Pokémon? Y es que en los títulos principales de los juegos de Pokémon podemos encontrar lugares donde se pueden hallar ese tipo de fantasmas o entidades. Un ejemplo sería la vieja mansión que podemos encontrar en la región de Sinnoh, me parece, por el bosque Vetusto, creo, si no mal recuerdo. En ese lugar podemos encontrarnos con una especie de familia fantasma, ya que aparecen de vez en cuando unos NPCs que realmente se mueven de una forma muy estática, muy misteriosa. Y es que normalmente mientras los jugadores y otros NPCs se pueden mover como que moviendo los pies y simulando que se mueven los pies y los brazos, pues estos NPCs no, realmente solo se deslizan de un lado para otro y ya está. Otro buen ejemplo también sería la Villa Horroris, la cual se encontraría en la quinta generación, en la región de Unova o Teselia para algunos. Aquí también parece que nos encontramos con una especie de familia fantasma, la cual me parece, si no mal recuerdo, después de que hablamos con ellos, desaparecen tal cual y dejan objetos, si no mal recuerdo. También eventos paranormales pasan, como que los cuadros se caen o algunas cositas se mueven de su lugar. De hecho, igual si no me recuerdo, si te metías a una habitación y salías a otra, como que las macetas y todo cambiaban de lugar. Medio extraño ese lugar. Medio horroris. Y cómo olvidarnos directamente de la primera generación, con Pueblo Lavanda y la Torre Pokémon. Ya que esta torre directamente pues es un cementerio para los Pokémon. Y tú puedes ir ahí para directamente pues darle luto y respeto a los Pokémon fallecidos, ya sea tuyo o de algún otro familiar o simplemente pues vas ahí a entregar florecitas, ¿no? Directamente como en un cementerio normal. Ahí como tal no hay fantasmas, se podría decir, de humanos, pero sí hubo un NPC, el cual era Ghost, un Pokémon que nos enfrentamos contra él, pero pues que realmente no era un Pokémon, o por lo menos no uno visible o directamente para enfrentarse.
En la torre Pokémon como tal no habían fantasmas de humanos, pero bueno, pues era un cementerio para Pokémon, así que era lógico que hubiera fantasmas, pero Pokémon. Lo cual eso también me puso curioso, y pues forzosamente necesitamos los Silver Scoop que tenía el equipo Rocket, y una vez obteniéndolos, pues ya podíamos ver a Ghost, que era pues literalmente traducción de fantasma, y vemos que era un Marowak, pero un Marowak fantasma. Así que esto también me puso pensativo, ya que entonces había también fantasmas de literalmente Pokémon que murieron y pues pasaron a ser entidades paranormales o fantasmas. Bien, como ven, realmente está bastante extenso todo esto de los Pokémon fantasmas, y no hablando directamente de los de tipo fantasma, sino que los fantasmas plurativamente en el mundo de Pokémon, pues parece que tienen bastantes variantes. Es curioso. Y yo, como buen gatito curioso que soy, seguí investigando. Y es que después de estar analizando todo esto para el video, resulta que también me topé con otra variante de fantasmas en los juegos de Pokémon, o con otro tipo de fantasmas basados en Pokémon. Y es que por el momento pues ya hablé de los Pokémon de tipo fantasma, tal cual, de las entidades que pues también son consideradas como fantasmas, pero no son Pokémon, sino que literalmente son fantasmas, como pues en la vida real podemos alucir que son fantasmas, espíritus chiocarreros. Pero como dije, resulta que había otra variante de estos, y es que resulta que hay entidades o fantasmas o espíritus chiocarreros que una vez convirtiéndose en eso, en fantasmas, se convirtieron en Pokémon. Así que ahora serían los Pokémon de tipo fantasma, los espíritus, y los espíritus que lograron convertirse en Pokémon. Como ven, bastante curioso todo esto, bastante interesante con los espíritus guerreros. Bien, creo que para empezar estaría bien analizar las tres variantes que pude ver o notar en los juegos de Pokémon de estos fantasmas, de estos supuestos fantasmas. Empecemos con los Pokémon de tipo fantasma. Pues bueno, no habría mucho a destacar sinceramente, más como ya había mencionado antes, el hecho de cómo es que se consideran realmente tipo fantasma, cómo es que los profesores realmente llegaron a la conclusión de que eran Pokémon pues de este tipo. Como sabemos, los Pokémon dependiendo de cada tipo pues es de su atributo. Por ejemplo, los de tipo planta pues es porque tienen mayoritariamente ataques o tienen atributos que ayuden de ese tipo de elemento, que serían las plantas. Por ejemplo, látigo cepa, hoja mágica, que también es tipo planta a pesar de que tenga mágico en su nombre, y cositas así, drenadoras, absorber, o sea, todo lo que tenga referentemente a algo así como tipo planta o algo parecido. Y pues para los demás también, el tipo fuego, pues llamarada, lanzallamas, cosas así, el tipo agua, tipo hielo, tal. Inclusive hasta los tipos psíquico, por ejemplo, tienen una base un poquito más sustentable para entender por qué son tipo psíquico, y es que por ejemplo sus ataques son más mentales, por así decirlo. Y es que recordando, en Pokémon existen dos tipos de daño que se le puede hacer al adversario, el cual sería el primero el físico y el otro sería el especial. Pues prácticamente todos los ataques de tipo psíquico serían especiales, porque directamente vienen del poder mental de dicho Pokémon. Pero con los fantasmas es bastante curioso, y especialmente también sus ataques, ya que por ejemplo ataques insignias como bola sombra o puño sombra, que son de tipo fantasma, pues realmente no desvelan casi nada. Y por ejemplo, bola sombra es un ataque de tipo especial, mientras que puño sombra, espero no mal equivocar, es de tipo físico. Así que regresando otra vez a la pregunta realmente de por qué se consideran de tipo fantasma los Pokémon, pues como tal no podría tener una respuesta, ya que sinceramente no es que llegue a una conclusión con esto. Creo para mí lo más viable es que me imagino yo que dependiendo la historia que tenga el Pokémon, y es que tal vez por eso precisamente los profesores de cada región se encargan de seguirlos estudiando, así para tener un mejor acercamiento de los Pokémon y poderlos entender un poco más. Como dije, posiblemente de la historia de los Pokémon se pueda dar referente a qué tipo de Pokémon es. En el caso de los fantasmas, posiblemente siempre y cuando tengan una historia medio desgarradora o tengan algo que ver con los humanos, bueno, humanos que por ejemplo ya no están en este lado del charco, en este lado de la vida, que ya están finiquitados de la vida, pues posiblemente es por eso que se consideren de tipo fantasma, o que inclusive hasta puedan arrebatarle la vida a los humanos o a otros Pokémon. Tal vez eso los podría considerar de tipo fantasma. Un buen ejemplo sería Gastly, el cual técnicamente todo lo que está rodeado de su humito ese raro pues es veneno, y su evolución de Haunter también. De hecho, en la Pokédex, si no mal recuerdo, dice que
Su lengua es completamente venenosa, es tóxica, y si te llega a tocar o languetear con ella, pues literalmente ya estás muerto. Como tal, no es una respuesta, como dije, podría ser una especie nada más de justificación para convertirlo en tipo fantasma, pero bueno, como dije, también sería otra forma de interpretar el por qué los profesores de cada región siempre están buscando nuevos miembros o nuevos reclutas para poder completar la Pokédex, ya que precisamente para que su investigación pueda seguir floreciendo, pues qué mejor que agarrar a niños. Bueno, no sé si sea mejor agarrar niños que pues, al mínimo adolescentes ya de perdiz, para ayudarlos con su misión de completar la Pokédex, para así seguir investigando más sobre los Pokémon sin que ellos directamente pues tengan que salir a campo. Ya los muchachos se encargan directamente de recopilar la información en la Pokédex y pues bueno, así es como realmente iniciaría también nuestra aventura. Una, como dije, justificación para tanto entender el por qué tan aferrados de que siempre estemos intentando completar la Pokédex, como el hecho de que pues por eso igual sean un poco enigmáticos los Pokémon de tipo fantasma, ya que como tal siempre estarían en investigación ellos para seguir dando más descubrimientos. De hecho, por ejemplo, podría ser una razón de por qué en la sexta generación, me parece, en lo que fue Pokémon XY, se añadió un nuevo tipo de Pokémon, el tipo Hada. Así de que por eso los profesores siempre estén a cada rato pidiéndole a los niños que estén completando la Pokédex, ya que prácticamente del diario se estarían actualizando la información que tendrían, y de hecho los profesores de cada región se estarían pasando dicha información. Es por eso que después ya pasada esta generación, en algunos Pokémon que antes no tenían el tipo Hada, pues ahora ya se convirtieron en ese tipo. Como dije, algo desquebrachado, pero bueno, una posible justificación de por qué considerarían los Pokémon de tipo fantasma, pues como eso, tipo fantasma. Como dije, nada más posiblemente para darle una especie de sentido lógico a esto, o tal vez si hay algo más detrás y aún no lo he visto. No se preocupen, seguiré investigando y si llego a saber de algo más, tal vez haya otro videito de esto. Bien, ahora pasemos a la segunda variante de los fantasmas en Pokémon, y pues sería directamente los espectros, los espíritus Shio-carreros. Estos como tal no se menciona mucho en los juegos de Pokémon, no es que haya mucha, pues bueno, no es que haya mucha razón de ellos, directamente son pues igual que de hecho en la vida real, rumores, cositas que se han visto y que bueno, cuando la gente te empieza a hablar de, en el caso de Pokémon, de este tipo de entidades, por ejemplo el de la casa embrujada, o de la Villa Horroris, pues nada más dicen que está embrujada y que hay fantasmas y cositas así, ¿no? Tal cual como en la vida real. Y pues tal cual como en la vida real, precisamente, pues no hay una razón lógica. Es, bueno, poniéndolo de esta forma en interpretación, es que pues los humanos sencillamente murieron y pues no pudieron trascender al mundo de los muertos, a echar pachanga, porque pues tenían algún pendiente o algo así. Y pues bueno, esa sería la razón principal del por qué estarían todavía vagando en la Tierra. Como tal, realmente en ellos no puedo dar mucha explicación porque, bueno, sería como también tratar de explicación de los fantasmas aquí en la Tierra, bueno, en la vida real. Así que me limitaré nada más a decir que directamente pues son esos, son entidades fantasmagóricas, espectros y cositas así, sobrenaturales, pero esta vez en el mundo de Pokémon, tal cual como en la vida real, pero en el mundo de Pokémon. Y ala, ya está, ahí está mi respuesta. Tal vez algo simplista, pero pues creo que es lo más lógico. A veces creo lo más simple y lógico es la mejor respuesta para todo. Claro que es a veces algo aburrida, pero bueno, ¿qué creen que dijera? Que los fantasmas de Pokémon se convirtieron en, pues no sé, porque vino un meteorito directamente del cielo y los convirtió en fantasmas y cosas así. No, señores, no todo es aquí paranoico. Bueno, tal vez sí. Especialmente cuando hable de la siguiente variante. Y es que ahora sí, la tercera variante que encontré de los fantasmas en Pokémon, esta sí que es bastante conspiranoica y bastante interesante. Ya que, como dije, esta tercera variante de los fantasmas en Pokémon es que directamente estos espíritus se convirtieron en Pokémon. Y para empezar, ¿cómo fregados pasó eso? Y es que hay varios Pokémon que pues en la misma Pokédex nos dan la descripción de que antes eran humanos y que después de haber pasado pues ciertas catástrofes en sus vidas, guiño guiño, ya sabemos a lo que me refiero, es que pues bueno, se convirtieron en Pokémon. Y es que esto es bastante interesante, ya que me pregunto el por qué unos fantasmas o entidades, espíritus chocarreros, sí pudieron convertirse en Pokémon, pero otros no. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos dados a la Pokédex. Su máscara representa la cara que poseía cuando era humano. A veces le saltan lágrimas al contemplarla.
surgió cuando una persona murió abandonada en plena calle y su resentimiento poseyó un montículo de arena apilado por un niño. Cuenta la leyenda que es la reencarnación de mujeres que sufrieron accidentes en la nieve. Cuentan que una mañana, un niño que tenía poderes extrasensoriales se despertó convertido en cadáver. Y bien, como vimos en la descripción de la Pokédex o de las Pokédex de diferentes regiones, estos Pokémones fueron en algún momento humanos, pero pues ya no, dejaron de ser humanos para pasar a ser Pokémon. Entonces, específicamente, ¿cómo fue que pasó esto? Regresando una vez más a la pregunta que había hecho, el por qué unos espíritus o fantasmas de humanos sí lograron convertirse en Pokémon. Y es que realmente hasta es curioso, ya que realmente pareciera que es un proceso natural. Porque, como dije, pues algunos humanos murieron y terminaron convirtiéndose en espíritus y otros en Pokémon. De ahí nacen algunos, por ejemplo, como el de Yamask, que es uno de los ejemplos más claros que puedo poner de los humanos que fueron Pokémon. Y también otra cosa que se me hizo muy curiosa es cómo algunos Pokémon, igual después de muertos, pueden regresar como espíritus chocarreros, también con la misma primicia de que pues tienen algo pendiente o no pudieron realmente trascender al mundo de los muertos Pokémon por X razón. En el caso más simple y más pues conocido de todos, sería el del Marowak, que está en Pueblo Lavanda, en la torre de Pokémon, el cual se supone que lo mataron los del equipo Rocket, y pues intentando evitar que siguieran haciendo sus fechorías, pues se metió de alguna forma como un espíritu diferente a los Pokémon que estaban habitando ahí para impedir el paso a los del equipo Rocket y pues de plano a todos los demás. Así que, como dije, realmente la pregunta persiste: ¿por qué unos humanos sí se convierten en Pokémon tras morir? El dios Pokémon, Arceus. Y pues bueno, creo que para poder entender o poder resolver este misterio y darnos una respuesta a la pregunta que me acabo de plantear, sería directamente regresarnos a, si no me recuerdo, la cuarta generación en la región de Sinnoh, ya que ahí se nos presentaría un Pokémon bastante peculiar. Se nos presentaría al mismísimo dios Pokémon, Arceus. Y pues realmente, ¿qué tendrá que ver Arceus con todo esto? Pues algo sencillo, ya que Arceus directamente se supone es el creador de todos los Pokémon. Pero también hay otra cosa que, una vez más indagando en todo esto, me hizo hacer otra pregunta: el por qué solamente existe el dios Pokémon y no directamente una especie de dios humano. Porque en los juegos de Pokémon, por ejemplo, anteriormente, me parece que, bueno, antes de que saliera lo de la cuarta generación o nos presentaran a Arceus, directamente pues se hacía alusión a Dios cuando se hacían expresiones que se refieren a él. Pero una vez llegando a lo que sería la cuarta generación o que nos presentaran a Arceus, en los juegos siguientes, si no me recuerdo, sí que ya se daban más alusiones a Arceus sustituyendo a Dios. Por ejemplo, el típico de gracias a Dios, terminaba siendo gracias a Arceus todo está bien, o qué bueno que regresamos a Arceus, y cositas así. Esto me puso bastante pensativo, ya que también no recuerdo bien en dónde fue. Estoy seguro que fue, me parece que en blanco y negro, no sé si fue en el primero o en el segundo, casi estoy seguro que fue en uno de esos dos juegos en donde recuerdo haber visto un libro que supuestamente hablaba del inicio de los humanos y de los Pokémon, en el cual nos planteaban que directamente tanto humanos como Pokémon en la antigüedad se veían casi como iguales. Realmente no había como que mucha diferencia entre ellos, y que inclusive llegaban a tener familias híbridas, por así decirlo, entre humanos y Pokémon. Claro que en esos ayeres no era como que híbrido, sino que ya era algo más natural. De esto sí que se ha hablado bastante, y también es un tema que a mí me gustaría mucho hablar, más indagar. Me gustaría investigar un poquito más sobre esto, especialmente por la famosa filtración que se dio por parte de Game Freak, y pues que se desvelaron muchas cosas. Y claro, realmente esto no podremos tenerlo muy en cuenta, ya que técnicamente es una filtración. Recordemos que eran pues bocetos e historias, que aunque bastante interesantes, pues se quedaron en proyectos desechados, algo que no era. Pero basándonos directamente en los juegos oficiales principales y en la historia que sí nos está dando Game Freak en los juegos, sí se nos da pues esa especificación de que anteriormente realmente los Pokémon y los humanos pues se veían como iguales. Algo bastante interesante, y aquí es en donde ahora sí entraría Arceus, ya que entonces directamente como tal Arceus sería el único dios creador de todo, por ejemplo.
y que de hecho Arceus pues se encargaría de crear directamente a los Pokémones legendarios, los cuales tienen un peso importante tanto en la física natural de todo lo que sería el juego de Pokémon, como pues también un poco más de naturalismo en algunos casos y en el mundo de Pokémon también. Vayas a dar los ejemplos claros de Dialga y Palkia, los cuales controlan el tiempo, el otro controla el espacio. Groudon y Kyogre, el cual pues, se encargaban de controlar el agua y la tierra, o bueno, fertilizarla por ejemplo, y pues así con todos los demás. Así que basándonos en esto y de que pues anteriormente se consideraban Pokémon y humanos como iguales, podríamos llegar a la conclusión de que realmente eran iguales y que Arceus directamente creó pues a todos, a lo que serían los Pokémon y humanos, pero posiblemente de alguna forma diferente a los que los conocemos ahorita, ya que en algún punto de alguna forma terminaría habiendo una evolución por parte de algunos de estas especies que crearía Arceus principales. Podríamos llamarlo para este video la especie primogenia. Pues bien, posiblemente la especie primogenia que creó Arceus, de alguna forma algunos terminaron evolucionando, teniendo más rasgos humanos, teniendo pues pulgares y cositas así. Que bueno, algunos Pokémon también tienen pulgares, ¿verdad? Pero referentemente a que empezaron a comportarse de forma diferente. Y otros Pokémon, o bueno, otros de estas formas primigenias de pues las creaciones de Arceus, de alguna forma igual fueron adaptando otro tipo de formas y habilidades especiales. A lo mejor mientras los que se transformaban en humanos, pues su intelecto empezaba a crecer, a convertirse de formas pues diferentes. Los que se quedaron empezaron a de alguna forma evolucionar, pero más en tipo batalla, más en tipo pues expandiendo sus habilidades pues. Así de alguna forma creando dos divisiones de una sola, creando, como ya dije, pues humanos y otras serían los Pokémon. Ven, les dije que para esto sí que había muchísimo más conspiranoico. Así que pasando el tiempo realmente ya nos empezaron a ver como unos iguales y de alguna forma pues los que se quedaron como humanos, entre comillas, pues terminaron siendo la especie dominante y los otros pues quedaron realmente, por así decirlo, en esa pequeña evolución, aunque con sus habilidades pues a tope. También empezaron a haber variantes y pues bueno, así fue como realmente se empezaría a crear el mundo de los Pokémon, llegando por fin así a la actualidad en donde podemos ver los juegos. Y pues mientras los humanos tenían profesores y un montón de tecnología, ya los Pokémon tal cual terminarían siendo pues nada más seres con una habilidad bastante increíble y que bueno, tendrían todavía ese lazo entre ellos, entre pues el ayudo mutuo, y que por eso es que realmente pues se crean mucho. Y de ahí de que por eso muchos consideren a los equipos malvados en turno pues muy perversos y villanos, porque realmente maltratan a los Pokémon. Y es que posiblemente en algunos aún se quedó esa espina de que realmente siguen siendo como que algo suyos. Sigo diciéndolo muy conspiranoico, ¿verdad? Y muy medio macabro y medio extraño, pero esto podría darnos una respuesta, como dije, a la pregunta que una vez regresándonos hasta casi quién sabe cuántos minutos del video, nos daría una respuesta bastante de entonces por qué algunos humanos se convierten en Pokémon al morir. Y es que realmente no es que solamente se conviertan en Pokémon, sino que, como dije, al prácticamente pertenecer a la raza primogenia, pues al morir realmente regresarían a sus raíces, a lo que realmente es. Y posiblemente Arceus, pues bueno, al verlos morir y al tener historias trágicas, decidió convertirlos en Pokémon. Y es que porque, por ejemplo, eso también es algo bastante interesante. Humanos que se murieron y convirtieron en Pokémon tienen precisamente eso en particular, que tuvieron una historia bastante pues triste. Claro, obviamente teniendo en cuenta que pues se murieron y pues qué triste, ¿no? Obviamente. Pero pues que sí tuvieron alguna especie de lamento y pues posiblemente Arceus se apiadó de ellos y los convirtió en Pokémon. Tal vez de ahí de que por eso igual algunos fantasmas, hablando de humanos, no se hayan convertido en Pokémon, ya que realmente pues a lo mejor murieron entre comillas en paz, o a lo mejor con una especie de, como ya había dicho, pendiente en la tierra, pero nada, pues nada interesante. Así que eso nos podrá dar una respuesta del por qué entonces hay Pokémon de tipo fantasma que se crearon precisamente porque unos humanos murieron y se convirtieron en Pokémon, ya que como tal pues realmente humanos y Pokémon técnicamente terminarían siendo la misma especie, solo que, como ya dije, unos evolucionando de una forma y otros de otra, y de ahí pues se seccionaron bastante.
Y es que porque hay otros ejemplos aparte de los de tipo fantasma en donde también se ha visto que los humanos se convierten en Pokémon. El ejemplo más claro sería Kadabra, el cual la Pokédex nos menciona que era un niño que tenía poderes extrasensoriales y pues un día solo amaneció y ya se había convertido en Kadabra. Y ¡hala! Ahí está, ya está. Porque al guión se le ocurrió decir, sí, pues conviértelo en un Pokémon a fuerzas, claro que sí. Y ¡hala! Ya está. Por los huevitos de Arceus se convirtió en Pokémon, claro que sí. También eso igual nos podría dar una pequeña respuesta del por qué muchos Pokémon también tienen algunas apariencias físicas, hablando que se parecen como los humanos. Por ejemplo, todo lo que sería también los Gardevoir y sus preevoluciones, que serían los Rats y las Kirlias, pues prácticamente parecen niños que van también creciendo, pasando un pequeño niño que parece que ni tenía sexo a una niña que ya empieza a tener más rasgos femeninos hasta que pareciera ya crecer a una adulta, una mujer adulta. Así también con otros tipos de Pokémon que también se pueden dar ese tipo de alusiones. Así nos daría una pequeña respuesta de por qué tendrían ese tipo de rasgo algunos Pokémon. Como digo y sigo insistiendo, es bastante paranoico, conspiranoico, y que de hecho pues le ayudaría a muchos fanáticos y a muchos furros el fetiche de que, oh, es verdad, entonces me voy a echar a mi Vaporeon. No, no puercos, no, los estoy viendo. Pero como dije, es bastante interesante de cómo el hecho de que pues realmente siempre se acuda a Arceus directamente cuando se habla de una deidad y no de otro. Digo, se entendería que Arceus sería el dios Pokémon, pero ¿y el dios de los humanos dónde quedaría o dónde estaría? Así que planteándonos en este punto, pues directamente sería eso, de que realmente Arceus pues fue el creador de todo y de ahí que por eso pues no haya algún indicio de otra entidad divina, alguna otra deidad que hubiera en el mundo de Pokémon más que solo Arceus. Y teniendo en cuenta que Arceus es el dios Pokémon y que creó a todos los Pokémon, pues entonces los humanos ¿de dónde salieron? ¿De qué tipo de evolución salieron? Y es que técnicamente hablando de que se fue igual evolución por parte de la Tierra tal cual, como por ejemplo lo que nos plantea Darwin aquí en la vida real, aún así técnicamente necesitaría la ayuda de Arceus, ya que oficialmente en los juegos de Pokémon los mismos profesores corroboraron que es el dios Pokémon. Entonces, si ellos como científicos tienen en cuenta que Arceus creó todo directamente, pues aún así vendrían también siendo parte de Arceus o de su creación de Arceus, ya que como dije, ok, tal vez nada más haya creado los Pokémon y y a toda la vida en la Tierra, pero sin los humanos, y los humanos crecieron por evolución a base de Arceus. Espero que me estén más o menos entendiendo. Eso nos daría ya una mejor respuesta entonces del por qué algunos espíritus chocarreros de humanos se terminan transformando en Pokémon. Y también de hecho de que algunos Pokémon pues tengan un fetiche bastante raro con los humanos. Hay algunos que de hecho pues les encanta estar secuestrando especialmente a los niños, ya que tanto en el lore del juego como hasta en la misma vida real resulta que son más fáciles de secuestrar que pues los mismos adultos, o inclusive a algunos les gusta estar devorando los sueños para poderse alimentar. Otra cosa bastante interesante a destacar es que de hecho inclusive hay objetos o seres inanimados que directamente se convirtieron en Pokémon también por base a algo triste o algo desgarrador. Un buen ejemplo sería Banette, el cual pues en la Pokédex se nos menciona que era un simple muñeco, el cual pues desgraciadamente fue abandonado por su dueña o dueño, y este pues al tener rencor y odio empezó a juntarlo convirtiéndose en ese Pokémon, en Banette, esperando claro que no sea como la historia de Hitori Kakurembo, porque si no pues pobrecito niño que lo haya dejado, se lo van a tasajear, diría el Fede Lobo. Así que como ven, realmente todo lo que sería el tema de los fantasmas en Pokémon es bastante interesante. Como dije, aquí nada más planteé una pequeña teoría de lo que podría ser. Como dije, para mi perspectiva creo que es algo con lógica, ya que pues como dije, prácticamente los juegos sí nos menciona eso, que anteriormente los humanos y Pokémon se veían como iguales, y el hecho de que algunos humanos al morir se conviertan en Pokémon, pues también daría algo de sentido a todo esto. Y bueno, técnicamente aquí, a diferencia de otras teorías o cosas que hemos visto en este canal, por ejemplo de los juegos de The Legend of Zelda, pues mientras en los juegos de The Legend of Zelda no hay algo muy concreto y todos nos basemos en puras especulaciones, pues aquí es todo lo contrario. Realmente los juegos de Pokémon sí que nos dan bastante historia y sí nos dan bastante material para corroborar esto. Como dije, voy a ser muy sincero, no recuerdo el juego, espero yo creer que fue en blanco y negro o en la segunda versión que sacaron, pero fue en esa generación, en lo que fue Teselia, en donde recuerdo haber visto
que donde se hablaba de ese libro que decía que anteriormente tanto humanos como Pokémon se veían como iguales. Y pues bueno, prácticamente toda la descripción de la Pokédex, en donde nos habla que, como dije, el de Yamask, que se convirtió, al morir, se convirtió en un Pokémon, que de hecho por eso tiene su máscara. Y es que también su descripción pues dice eso, que observa siempre la máscara, pues le salen lágrimas ya que recuerda que ese era su rostro cuando estaba vivo. O el caso, como ya dije, de Kadabra, en donde pues ahí se especifica directamente que era un niño con poderes sensoriales y ya, se durmió y al día siguiente ya era un Pokémon. Así de fácil, así de sencillo. Así que como vemos, realmente el misterio de los fantasmas en Pokémon pues realmente sigue creciente, ya que realmente aquí me siento un poco satisfecho con esta respuesta que tuve, a base de esta teoría, ya que como dije, pues realmente todo aquí sí lo estoy basando directamente en cosas o en material que vemos en los juegos, que prácticamente es oficial. Pero aún así hay bastantes cosas curiosas y pues otras preguntas que quedan al aire sobre otros Pokémon también, por ejemplo como el de Spiritomb, me parece que se llama el Pokémon, el cual técnicamente, si no me recuerdo, dice que tiene 107 o 108 almas de humanos dentro de ese Pokémon. Entonces, pues, ¿qué pasaría con ese tipo de Pokémon, no? O algunos otros que se alimentan directamente de, como dije, de los sueños humanos, o hasta pareciera que de los mismos humanos se alimentan estos desgraciados. Que bueno, también podríamos decir que es, pues, simple naturaleza también. Como, pues, no sé, aquí los animales de vez en cuando también tienden a atacar a humanos para comérselos. A lo mejor muy rara vez, pero pues ya en casos extremos lo hacen. Y pues aquí algunos Pokémon, pues también a lo mejor hacen eso. Se alimentan realmente de la esencia de los humanos. De hecho hay algunos que especifican eso. Si no me recuerdo, creo que Litwick, que termina evolucionando en Clampen, como una lámpara esta de fuego, que por cierto, como me encanta ese Pokémon, a pesar de que no me recuerdo bien de su nombre, como me encanta, y recuerdo que lo tenía ahí en mi equipo Pokémon del de Teselia, pero prácticamente es lo que decía, que pues se alimentaba de las almas de los que estaban ahí. De hecho, si no me recuerdo, de los espíritus que iban rondando, de la energía de los que iban a dejar sus ofrendas en los cementerios Pokémon. Ahí es donde estaban los Litwick. Así que como ven, realmente todo esto sigue siendo bastante intrigante, y es que para mí la descripción de la Pokédex siempre me ha parecido bastante curiosa, y quisiera dedicarla también un video específicamente a esto, a la descripción de algunos Pokémon en la Pokédex. Así que tal vez posiblemente haya uno de estos en el futuro, un video así. Y pues bien, yo creo que hasta aquí ya podremos dar por finalizado el video. Sinceramente es un tema bastante interesante. Me gustó muchísimo cómo lo planteé aquí, cómo dimos una especie de resolución a todo esto de lo que eran los fantasmas en Pokémon. Que claro que siguen habiendo muchísimas cosas por ahí que quiero seguir investigando. Así que posiblemente igual van a seguir habiendo más videos sobre Pokémon, porque la verdad también tiene muchísimos misterios que quiero abarcar. Y claro que lo haré. De todos modos, cualquier cosa, si tienen alguna idea o algún otro comentario, ya saben que lo pueden poner aquí en los comentarios, y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Así que pues bueno, sin nada más que decir y sin alargar tanto esto, se despide con mucho gusto Link Díaz por 2. Un saludo. Hasta luego.